Muy bien. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profesor, ¿cómo está usted? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias. Aquí listo pues para conversar contigo. Perfecto. Primero, permítame, bueno, es un honor tenerlo en el live de nosotros acá. Y déjeme presentarlo porque hay gente que se está ahí, bueno, se siguen conectando. Pero con nosotros hoy día está el profesor Miklos Lucas de Pereni, peruano-húngaro o húngaro-peruano. Bueno, en realidad peruano, Peruano. de corazón siempre peruano húngaro por la descendencia de mi padre, así que peruano sería correcto y peruano húngaro por origen, ¿no? Perfecto. Bueno, el profesor Miklos Lucas es profesor principal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de San Martín de Porres. También ha sido profesor en las universidades de Essex y Manchester en el Reino Unido y ESAN, que es una de las escuelas principales de negocios del Perú. Además, es PhD en Management de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Una eminencia, además sudamericano, representante nuestro. Así que es una honra, es un privilegio tenerlo, profesor, con nosotros. No, muchísimas gracias José. Lo de eminencia todavía eso creo que se evalúa ya al término de la vida de las personas, pero gracias de todas maneras por el título, ¿no? Perfecto, perfecto. Oiga, profesor, vamos de inmediato. Tenemos 45 minutos y queremos aprovecharlo al máximo, ¿le parece? Démosle. Bueno, nosotros en la promoción que hicimos sobre este live, hablamos sobre el nuevo orden mundial, el NOM. Ahora, me gustaría, desde el conocimiento amplio que usted tiene sobre esto, que nos pudiera contar qué es el nuevo orden mundial y al mismo tiempo, qué es la agenda globalista. Ujú. El nuevo orden mundial es un concepto que ha sido utilizado por quienes acusan a quienes lo mencionan de conspiracionistas. Es decir, es un concepto que ha sido usado por Obama, por Bush, por incluso por el presidente uruguayo Mujica. Es decir, ha sido utilizado por una serie de líderes políticos, ¿no? De todas las tendencias para tratar de dar sentido a una nueva forma a una nueva estructura de poder. Y esta estructura de poder es no solamente política, sino también económico-financiera y crecientemente tecnológica. Entonces, cuando se dice este nuevo orden mundial, se orienta bajo el paradigma de la protección del medio ambiente. Esa es la agenda más importante, es la agenda paraguas, vamos a decir, porque es la agenda que le permite a lo que hoy nosotros conocemos como fuerzas progresistas, que son simplemente, vamos a decir, tendencias de izquierda y de derecha, que comparten puntos de vista, por ejemplo, en cuanto a una visión de progreso que está orientada hacia lo material, hacia lo útil, que está orientada o que está fundamentada en el relativismo epistemológico, es decir, el relativismo del conocimiento, en el relativismo ontológico, es decir, en el relativismo de las identidades, ¿no? De lo que son las cosas, qué significan, y que lo que se busca con esta agenda del medio ambiente es dar esta justificación para este nuevo orden. ¿Cuál es la justificación? Tenemos un planeta con recursos finitos, aquí aplica entonces la ley malthusiana, donde existe un exceso de población que va a depredar estos recursos y por lo tanto lo que está haciéndose es dañarse el planeta y lo que tenemos que hacer es controlar a la plaga que lo está dañando, que somos los seres humanos. Entonces, a partir de esta idea, ¿no? Y que hoy vemos con mucha fuerza bajo esta narrativa del gran reinicio, lo que se está buscando es literalmente aplicar control demográfico, abiertamente, ¿no? Y aparte de eso, con la creciente importancia de las herramientas tecnológicas, complementar este control demográfico con un sistema de vigilancia global que hoy ya se aplica con muchísimo éxito para quienes ejercen el poder en China. Y aquí entra la narrativa también del capitalismo. El capitalismo ha sido la fuerza que ha permitido, paradójicamente, el crecimiento de estos progresistas que hoy acusan a toda la población de estar destruyendo el planeta cuando son ellos los principales responsables de haber destruido el planeta.
Al final, ellos son los del discurso virtuoso y nosotros somos los culpables. O sea, ellos se visten de virtud, se limpian las manos de cualquier responsabilidad y le echan la culpa a la humanidad, de la cual obviamente ellos parecen que no son parte, ¿no? Entonces, somos básicamente la población, las grandes poblaciones son los chivos expiatorios. Y el capitalismo tiene que ser revertido. ¿Por qué? Porque el capitalismo implica la extracción y el procesamiento de esos recursos naturales. Claro. Por tanto, ahí uno está viendo cómo van cambiando esta narrativa de que tenemos que entrar a una economía inclusiva, ¿no? Donde todos, inclusivo significa que todos vamos a ser incluidos en esta gran jaula de control. No me refiero a una jaula física, no es necesaria, me refiero a la jaula tecnológica, sí, claro. donde vamos a hacer no solamente es inclusivo un futuro que es también igualitario, es decir, todos vamos a ser igualmente sometidos, igualmente vigilados, igualmente restringidos en nuestras libertades, y sostenible significa ya no van a explotar los recursos naturales, vamos a reducir el consumo, entonces vas a ser feliz, no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz, la carne es muy mala, entonces vamos a empezar a comer soya y plantas, no contaminemos el agua, de hecho ya se están regulando, ¿no? los commodities, el agua también está entrando, esto es muy peligroso, a un proceso de privatización a nivel global. Entonces, cuando tú tienes toda esta enorme asimetría de poder entre los virtuosos progresistas y la masa irresponsable, predatoria, ignorante, conspiranoica, esas diferencias o esas asimetrías de información, poder y de poder político y económico van a ser tan grandes que no veo en el largo plazo, por lo menos nuestra generación sin ninguna duda, y quizás la que viene sin ninguna duda, van a vivir abiertamente en una distopía. Eso es básicamente. Sí, sí. Oiga, Miklos, el profesor César Vidal señala que el nuevo orden mundial pretende aniquilar el Estado-nación. Usted también lo ha señalado. ¿Nos podría profundizar sobre eso? Claro. Bueno, yo de hecho tengo una conversación con el doctor César Vidal, que está en mi canal de YouTube. Yo conversé con él hace un par de meses habrá sido. Muy interesante, un hombre muy, muy, muy formado, muy inteligente. Así es. Y el doctor Vidal lo que decía es que había una pugna entre globalistas y patriotas, ¿no? Esa era la pugna. Y es una forma de ver estas diferencias, ¿no? Yo agrego otra lámina, que es la de pro-humanos y antihumanos, ¿no? Aquellos que estamos en el campo de la defensa del ser humano como lo conocemos versus aquellos que tienen intenciones abiertamente de modificar esa naturaleza humana. Pero en el caso de lo que plantea el doctor Vidal, ¿hay una intención deliberada de destruir los estados-nación? Sí, pero eso depende del ojo del observador, o sea, de dónde está el observador. Si el observador es la población, o sea, la inmensa mayoría, lo que se está viendo es el fortalecimiento del Estado-nación para efectos de control de esa población. Claro, nosotros desde abajo vemos cómo nos están quitando libertades, confinamientos, nos están forzando a tomar decisiones que no queremos, fuerzan la educación de nuestros hijos a tipos de programas que no son de educación, porque eso es otra cosa. Nos olvidamos de hablar de universidades, de colegios. Ahora, todo esto, el término correcto es centros de adoctrinamiento. No usen la palabra centros educativos porque no son centros educativos, son centros de adoctrinamiento, desde nivel primario hasta el nivel terciario, es decir, hasta universidad. Y entonces, cuando vemos estas restricciones a nuestras libertades, los confinamientos, o sea, el COVID lo ha hecho patente. Entonces la gente dice, uy, el Estado se está haciendo más fuerte. Y efectivamente, el Estado se está haciendo más fuerte contra la población. Pero si uno ve desde arriba, desde aquellas fuerzas progresistas, sobre todo los cabecillas, que yo ya he explicado esto bastante, ¿no? Me refiero a los famosos filántropos que compran el poder político con su plata, me refiero a los lacayos que tienen en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en la OMS, en los países, en los Estados-nación, donde tienen a sus
presidentes títeres, ¿no? En caso de Perú, Sagasti, antes era Vizcarra, en Argentina Fernández, en Chile Piñera, en Colombia Duque. Y esto es interesante, el caso de Piñera y Duque, o Lacalle en Uruguay, porque se piensa que son gobernantes de derecha, y esa ha sido la gran estafa. Vendernos esta idea de que existe una polarización entre izquierdas y derechas, yo quiero más mercado y yo quiero más Estado, nos han estado entreteniendo con esa discusión, pero al final del día, todos estos sujetos son parte de esta estructura de poder que va a someter a la población. Por eso lo vemos también en los Estados Unidos, una facción del Partido Republicano, los Bush, abiertamente, ¿no? O Mitt Romney, este senador que fracasó en la campaña presidencial contra Obama. Es decir, hay un contubernio, una colusión en la clase política de derechas y de izquierdas, en España el Partido Popular. O sea, al final nos están vendiendo a todos, ¿no? Claro, ahí me ponen Bolsonaro. Bolsonaro es una excepción. Entonces, a ver, déjame recuperar lo que andábamos. ¿Cuál era la pregunta, perdón, para retomar? El Estado, la protección del Estado-Nación. El Estado-Nación. Ya, perfecto, sí, no, ya me acuerdo. Entonces, desde arriba, lo que se está viendo es, en realidad, el debilitamiento de los Estados-Nación. ¿Por qué? Porque los Estados-Nación finalmente, y es una hipótesis que yo planteo, se están convirtiendo simplemente en virreinatos o cacicazgos de este poder supranacional, ¿no? Entonces, simplemente lo que vas a tener es esta élite que te vende, sea de izquierda y de derecha. Al final, estas consideraciones ideológicas son absurdas para esta gente. Es pragmatismo puro. Necesitamos representantes, bueno, ustedes van a ser a cambio de sus servicios, ¿no? A cambio de su servidumbre, ustedes van a tener una posición más cómoda, es decir, ustedes sí van a poder comer carne, ustedes sí van a poder viajar, ustedes no van a tener ningún problema, ustedes van a vivir la vida normal. Los que van a estar abajo, eso sí los vamos a joder a todos. Entonces, desde arriba, claro, ahí el concepto es de debilitamiento del Estado-Nación, porque finalmente la soberanía nacional se ve completamente superada en desmedro, o sea, en favor de esta agenda progresista, ¿no? Que no solamente va a ser el tema del medio ambiente, sino que también vas a tener ahí el asunto LGTB, el asunto del género, que ya entra, ¿no? El asunto del racismo, del multiculturalismo, las libres fronteras y todo esto, que al final simplemente es destruir literalmente a los Estados-Nación, porque lo que vas a ver, y este es otro punto que hay que considerar, lo que ha ocurrido en Chile con este referéndum, ¿no? Referéndum para el apruebo o el rechazo. Nueva constitución. ¿Por qué? Porque la constitución de Chile es una constitución que apunta al desarrollo de Chile, es decir, que hace uso de las herramientas del capitalismo. Si bien Chile también tenía un modelo de libre mercado, pero también era un gobierno responsable, en el sentido, por lo menos el país se comportó responsablemente en la explotación de sus recursos. Yo he vivido en Chile, por ejemplo, el caso de la celulosa en el sur, ¿no? Cuando se exporta celulosa de madera, hay políticas de reforestación muy eficientes que ha tenido Chile. O sea, es mentira esta idea de que están destruyendo el planeta. Esas son tonterías. Chile demostró que el desarrollo es sostenible. Su industria del cobre, ¿no? Codelco, el caso de Codelco, por ejemplo. Codelco es una empresa que tiene muy buenas prácticas, incluso a diferencia del caso peruano, donde tú tienes que la minería ha sido usada como un chivo expiatorio para polarizar a la empresa privada con respecto al campesinado, ¿no? A las comunidades locales. En Chile lo que tú tienes es Codelco Codelco es la cuna de Calama, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes una ciudad que ha sido, Cobreloa, hasta equipo de fútbol tienen, que ha sido bueno, son posibles que han ido hasta la Libertadores, ¿no? Bien, Entonces tú tienes ese caso, pero nuevamente, nueva constitución, ¿por qué? Porque bajo el modelo actual Chile seguiría extrayendo los recursos naturales, no el del planeta Tierra, sino que abiertamente el de su planeta, el del planeta de las élites, porque estas élites quieren un mundo avatar. O sea, claro que quieren reforestar el planeta, eso es cierto, quieren reforestar, quieren que las ballenas sigan nadando libremente, pero la quieren ¿para qué? Para que cuando ellos salgan con sus jets privados de 60, 70 millones de dólares, ¿no? Los Gulfstream o sus Falcon Dassault, o cuando tienen sus Bombardier 7500, que tienen emisiones enormes, ¿no? Que son un gasto de recursos increíble, o cuando vayan en su yate de 120 millones de dólares en Cabo San Lucas, toda la plebe deplorable, ¿no? Los deplorables en palabras de Hillary Clinton,
sigan Sí, claro. confinados en sus ciudades inteligentes, que esta es la nueva idiotización, ¿no? Las smart cities, las ciudades inteligentes que no son otra cosa que campos de, no voy a decir de concentración porque no sería correcto, pero estos campos de, no de concentración en el sentido eugenésico, sino de campos de concentración de población, de confinamiento. ¿Y Sí, por claro. qué digo eso? Porque, claro, como todos vamos a ser iguales, porque va a haber igualdad, inclusión y sostenibilidad, entonces todos vamos a ser igualmente pobres. Lo que se busca es aniquilar la actividad privada, generar toda una dependencia con estas cadenas de producción, porque lo que tú estás viendo también es que las industrias, los servicios se están concentrando en pocas manos. Ahí tienes la idea, por ejemplo, ¿no? de el sector energético, que ahora quieren entrar con las energías renovables. Pronto voy a sacar un video sobre esta agenda post-COVID, ¿no? Que es un video que, porque terminé de leer este libro de Klaus Schwab y Thierry Malleret, que publicaron en julio de este año, que se llama COVID-19 y ¿no? El Gran Reseteo, donde abiertamente te dicen todas estas cosas. Te lo dicen, es lo que yo estoy diciendo, pero te lo dicen con un lenguaje bonito para que tú creas que todo va a ser una maravilla, ¿no? Claro. Si ahí ponían Agenda 2030. La Agenda 2030 es simplemente el envase, es el envoltorio de este paquete progresista, ¿no? Que es medioambientalista y que anota todos estos puntos que yo te he dicho. Entonces, volviendo a lo del César Vidal, y con esto cierro, va a haber un debilitamiento del Estado-Nación desde arriba hacia abajo y un fortalecimiento del Estado-Nación contra los intereses de sus ciudadanos de abajo, o sea, desde arriba hacia abajo también. Entonces, esta idea la he explicado antes. Lo que tú tenías antes eran poblaciones que mediante procesos electorales democráticos elegían presidentes. Esos presidentes encabezaban legítimamente el gobierno de sus países, es decir, había legitimidad, y el concierto de esos estados-nación lo que te daba era legitimidad al sistema internacional, es decir, a las Naciones Unidas. Ahora todo ese aparato se ha invertido, porque por encima tienes a los filántropos, Claro. ¿no? Que han comprado, han privatizado el poder político con su poder económico. Sí, claro. Un sistema supranacional de poder, Naciones Unidas, OMS, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Los partidos políticos que están en planilla, el Partido Demócrata, el PSOE en España, los izquierdistas en Chile, ¿no? Y de ahí, de estos estados-nación, hacia la población. Es decir, la legitimidad fue de abajo hacia arriba y ahora se ha invertido desde arriba hacia abajo. Oiga, profesor, yo le iba a preguntar derechamente sobre el adoctrinamiento que hacen las universidades para la agenda progresista, pero usted ya lo habló. Entonces, en una entrevista, sobre este mismo punto, en una entrevista que usted realizó, hizo la diferencia en forma extraordinaria de lo que es legal y lo inmoral desde la mirada de los grandes filántropos o los metacapitalistas. ¿Cómo ellos han pervertido esta situación? Bueno, es que claro, hay la corrupción no solamente es cuando la gente entiende corrupción, o en el imaginario popular, esta gente que ha sido solamente cuando se le da plata debajo de la mesa, o se comete un ilícito, ¿no? Donde estás comprando a gente, comprando jueces y le das un sobre de dinero y los pillan infraganti. La corrupción puede tener diferentes formas. Y la corrupción también, tú puedes comprar a la gente o la puedes asustar, porque esta es la idea. Tú puedes, mediante incentivos económicos, mediáticos, mediante incentivos, tú puedes decirle a los lacayos, ¿sabes qué? Ayúdame. O mediante desincentivos, mira, si no me ayudas, te destruyo con la prensa, te destruyo legalmente, te destruyo socialmente o culturalmente, te voy a hacer leña. Entonces, tienes esas dos opciones. La inmensa mayoría elige el camino de los incentivos. Ok, cómprame. Pero sería pues grosero, ¿no? Esta gente no es idiota. Estos no te van a pasar de plata debajo de la mesa. Lo que haces es los compras legalmente. ¿Cómo los compras legalmente? Bueno, varias formas. No hay ninguna ley que diga, por ejemplo, que Bill Gates puede donar 3.400 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud y de facto comprar o de facto privatizar, no de jure, porque esta distinción es importante, ¿no? La distinción entre lo de jure, es decir, lo legal, y lo de facto, el hecho. De facto está comprando, privatizando la OMS.
O tampoco hay ningún problema cuando Michael Bloomberg, este millonario del Bloomberg, ¿no? en toda esta plataforma digital financiera, que también Michael Bloomberg se lanzó a la candidatura del Partido Demócrata y no le funcionó. Cuando Michael Bloomberg dona, pues no sé cuántos millones de dólares, 100 millones de dólares a la Universidad de Johns Hopkins, para que hagan investigaciones sobre temas de qué, de género, de COVID, es decir, todas las agendas que ellos están promoviendo. ¿Por qué no es ilegal? Porque no hay ninguna ley que te lo impida. Entonces, puedes encontrar vacíos legales, o lo que haces es, puedes darle vuelta a la ley. Cuando la ley no es clara, entonces tú puedes circunnavegar la ley y técnicamente no has cometido ningún ilícito. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las gigantes tecnológicas en Estados Unidos y la censura. Abiertamente están comportándose como plataformas de edición, es decir, donde te censuran contenido, o sea, hay una línea editorial. Esto sí puede decir, esto no puede decir, pero bajo el gobierno de Obama se acogieron a ¿no? al acta de comunicaciones decente, es graciosísimo el nombre, ¿no? Y en el artículo 230, donde se les exime de responsabilidad por los contenidos que publiquen sus usuarios, por lo tanto, ningún usuario los puede denunciar. Pero estas plataformas no se comportan como publicadoras, son editoras, porque censuran. Vean el caso, si no me creen, vean los tweets del presidente Trump, que Twitter ya, o sea, han llegado a la desfachatez, ¿no? Si no es censurar, es ponerle fact checks, ¿no? a los tweets del presidente de los Estados Unidos. A ese nivel de arrogancia y de corrupción hemos llegado. Entonces, no es una corrupción, porque no estás violando la ley, pero la corrupción, si bien no es legal, es una corrupción moral completa. Por eso es cuando uno ve, por ejemplo, ¿no? Y no, esto es una observación, pero hay mucho de cierto en esta observación. En el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Te fijas en los políticos que actualmente están defendiendo el aborto, los políticos que están promoviendo el debilitamiento de carabineros, los promotores o defensores de los derechos humanos, ¿no? Esta gente como Girardi, Giorgio Jackson, estos impresentables, ¿no? La misma Bachelet, o sea, con todo respeto, Michelle Bachelet es un invento del marketing, es un invento de marketing. Bueno, ¿qué tienen en común estos personajes? Moralmente son ampliamente cuestionables. No son gente particularmente brillante, donde tú digas, oye, este tipo es muy inteligente. Es gente muy servil, muy servicial a la agenda, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar casos de corrupción. ¿Es ilegal que Michelle Bachelet fue elegida en la presidencia? Sí, fue elegida. Claro, terminó su gobierno, pero ¿qué fue su gobierno? Cesión total de soberanía, porque las políticas venían ya empaquetadas desde Bruselas, venían empaquetadas desde Ginebra, desde Nueva York, de todos los organismos multilaterales. La política educativa de Chile es la política de género, ¡pam! La política de inclusión LGTB la han diseñado nuestros expertos en el Ministerio de Salud. No, esta viene de afuera, de Nueva York, ¡pam! ¿Y cuál es el premio? Bueno, terminas, y mira qué curioso, porque estos son rojitos así, rojitos bien convenidos. Termina, ¿y a dónde está Bachelet ahora? Alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, con un sueldo gigantesco, con un séquito de sirvientes, porque mira, cumpliste bien, sí, entonces te dan tu palmadita probatoria, vas a seguir siendo importante, te vamos a mandar a Naciones Unidas. ¿Ok? Y así puedes hacer con políticos en Chile, que seguramente eran unos ceros a la izquierda, pero los mandaron a una reunión internacional al Foro Económico Mundial, a cualquiera de estos ministruchos. Se sacaron la fotito con Gates, se sacaron la fotito con Schwab, son súper importantes, vuelven, la prensa los revienta, cuete, mira estos sujetos y que esto que el otro. Puedes hacer otra cosa, puedes tener a cretinos que, bueno, hicieron bien su chambita, mira, te voy a hacer importante, te voy a mandar a que hagas, para que seas investigador visitante de la Universidad de Stanford en temas de derechos humanos. El programa es una basura, no sirve para nada, pero ya tienen el CV, que este pobre diablo se fue a Stanford a hacer. Sí. Entonces te das cuenta, el sistema de incentivos es gigantesco, no necesariamente tienes que comprarlos. Además, te voy a decir una cosa, en realidad esta gente inescrupulosa y con poca autoestima, ¿no? Que se sabe mediocre, que es gente artera, puñalera,
en realidad la peor escoria de la sociedad, porque hay que tener un perfil personal muy particular para ser tan bajo, para vender a tu país, a tu gente, hay que ser una basura realmente. Y si tú te fijas, el perfil de estos políticos es más o menos el mismo. Fíjate en el caso de España con Sánchez, el caso de Perú con Vizcarra, gentuza, los Kirchner, es gentuza realmente, gentuza. Y algunos abiertamente con casos de corrupción, eso sí, corrupción de violación de ley, ¿no? Sí, claro. Porque no les quedó gustando lo poquito, entonces quieren acumular así millones. Claro. Entonces, tienes el circuito de Naciones Unidas, tienes el circuito de las ONGs, tienes el circuito de las universidades, tienes el circuito de las multilaterales, el circuito de la prensa, es decir, toda esta plataforma de poder rentada para que una vez que terminen de entrar al poder, se reciclen en cualquiera de estos sitios. Ese es el problema. Entonces tú me dices, ¿cuál es la corrupción? La corrupción probablemente en muchos casos no sea legal, pero es una corrupción moral completa, que es tan o más nefasta que la legal. Por eso estos caraduras dicen, pero nosotros hemos en estricto apego a la ley, y aparte de eso tienen la narrativa de la prensa para hablar todas sus mentiras y todos sus abusos. Así funciona la cosa. Sí, a mí me gustaba mucho el concepto. Yo estuve viendo, bueno, he visto varios videos de usted, y vi cuando usted daba el ejemplo de Bill Gates, cuando va y apoya financieramente a una universidad, filantrópicamente, y dice, oye, voy a tantos millones de dólares, pero, y eso no es ilegal, pero revienta lo moral cuando en realidad compra las investigaciones que hace tal universidad. Entonces, es pervertido absolutamente. Totalmente. Y acá hay algo muy importante. Tú tomas el caso de Gates, que es uno, ojo, hay más. Pero Gates vamos a poner a Gates, que es un excelente ejemplo porque Gates está metido en todas partes. Gates donó, mira qué lindo es Gates, donó 200 millones de libras esterlinas a la Universidad de Cambridge, que es una de las universidades más importantes, no solamente de Inglaterra, sino del mundo. De Cambridge han salido personajes como Newton, como Darwin, o sea, es una universidad realmente, ya tiene 8 siglos. Es una universidad maravillosa. Bueno, era. Entonces le dio 200 millones de dólares para crear a perpetuidad, porque hay un tema de ego también, o sea, van a existir para siempre las becas Gates, claro. Cambridge, ¿no? 200 millones de dólares. Entonces, todos los años escogen a un tercio de estudiantes de Estados Unidos, un tercio de los becarios vienen de Europa y otro tercio creo que vienen del resto del mundo. Ya. Entonces postulan los muchachos y les pagan la maestría completa, el doctorado completo, pero aquí viene lo interesante. ¿Quiénes ganan la beca? O sea, si tú eres un joven que se sacó unas tremendas notas, eras un genio, pero eres provida, no te lo van a decir abiertamente, pero no vas a pasar la selección. Claro. Si eres un pobre imbécil que estuvo en estas luchas por la igualdad, ¿no? Estuviste tirando piedras por ahí, y bueno, te invitaron a dar una charlita en TEDx, estos espacios, ¿no? Para que te pinten como revolucionario y líder. Y eras un estudiante mediocrón, pero vas a hacer una investigación sobre género, fantástico, beca completa, pa. Venga para acá. Claro. A ver, quiero investigar las desigualdades en el acceso a las mujeres trans no sé qué, adentro, doctorado 4 años. Ya, yo voy a estudiar mecanismos de inteligencia artificial para mejorar los sistemas de reconocimiento facial. Pero adentro. O sea, ¿te das cuenta? Todo aquello lo visten como ingeniería, como ciencias sociales. Entonces, tienen este nuevo ejército de becarios que van a ser serviles, obviamente, porque te los vas a comprar, ya están comprados. Y adentro lo que tú tienes es acceso, ya en caso que no sea el de becas, también puedes financiar abiertamente a departamentos, o sea, donaciones a escuelas de negocios, donaciones a escuelas de medicina, ¿no? Donde donas millones y millones. El Imperial College de Londres también, que es una gran universidad, ha recibido una gran cantidad de dinero de Gates también, por ejemplo, y de otras personas. Pero claro, ¿qué les dice? Mira, estoy donando, no sé cuántos, 30 millones de dólares al flamante Centro de Estudios de Género, por decir cualquier cosa. Claro. Y también vas a donar cosas para ingenierías, para departamentos de química y biología. ¿Por qué? Porque esas son las áreas que te van a dar el conocimiento para después desarrollar ciertas tecnologías que van a ayudar a fortalecer ese sistema de control que tú quieres. Por ejemplo,
Claro. Entonces, por ejemplo, tú puedes donar, no sé, pues, $10 millones a un departamento de ingeniería para el estudio de materiales X. Pero después ese estudio de materiales puede dar esa tecnología, tú puedes usarla para ciertas cosas. Y acá viene lo más importante. Cuando tú compras agendas de investigación, la condición sine qua non va a ser, ok, antes de que publiquen resultados en journals o se vayan a academias, a mí me mandan a mi escritorio todos los resultados de la investigación. Entonces estos sujetos tienen acceso a información que al resto de la población le toma 5, 6, 7 años en saber. Gates en 2015 estimo que puede haber una posibilidad brutal de que haya una nueva pandemia. Por favor. Y todos los imbéciles diciendo es un visionario, cómo quisiera ser como Bill. Y yo digo, ¿sabes qué? Ya lo he dicho nuevamente, o sea, lo he dicho antes, lo voy a repetir, que venga un meteorito. O sea, sabes que con esta gente es imposible, porque tan dañina como esta corrupción moral y en algunos casos legal, es la ignorancia y la ingenuidad de algunos. Porque tú puedes ser ignorante, ingenuo o abiertamente cómplice. Los cómplices son poquitos, pero los ignorantes y los ingenuos son un montón. Y no saben el daño, porque por el principal pasivo que uno tiene en esta lucha no es el abuso de esta gente, sino la masa de idiotizada que termina siendo cómplice y funcional a los intereses totalmente excluyentes, desiguales e insostenibles de sus proponentes. Oiga, profesor, ¿usted nos puede hablar un poco sobre inteligencia artificial? Claro. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Lo que pasa es que usted hace una enseñanza muy buena cuando cuenta el control que tienen en China con este tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo controlan? Hoy día habla del 85%, de 1.100 millones de chinos controlados, cuando van a haber 600 millones de cámaras puestas en China y van a controlar prácticamente una cámara cada 2 chinos. Entonces, todo esto se basa en base a la inteligencia artificial. O sea, hay varias tecnologías. Hay varias tecnologías, ¿no? Hay que decir que el desarrollo tecnológico de China en los últimos 15, 20 años, sobre todo en los últimos 5 años, ha sido realmente brutal. O sea, no conozco caso en la historia de un país que haya hecho lo que en la literatura económica se llama el catch up, ¿no? Alcanzar, ¿no? El desarrollo comprimido que ha tenido China en tan corto tiempo es único en la historia. La inteligencia artificial es una de las tantas tecnologías que está desarrollando China, que tiene aplicaciones civiles, comerciales y también militares, que eso es lo más terrorífico. Pero no es una tecnología única, o sea, la inteligencia artificial como una gran definición es toda aquella tecnología que permite replicar o imitar las funciones, las capacidades intelectuales y cognitivas del ser humano. ¿Okay? Entonces, en estos momentos estás hablando, ahí vamos a decir 3 tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial estrecha, que es la que conocemos hoy, que es inteligencia artificial que es específicamente buena para un tipo de tarea, pero que fuera de esa tarea no es buena, entonces tiene por eso se llama estrecha o limitada, ¿no? Después tiene la inteligencia artificial general, que ya es, a estas alturas es una cuestión teórica todavía, donde se asume que en algún momento la inteligencia de las máquinas va a poder no solamente cumplir con tareas de automatización, sino que ya va a poder literalmente imitar las capacidades del ser humano, creación artística, lenguaje, incluso algunos hablan de moralidad. Y después ya tendrían la superinteligencia artificial, que vendría a ser ciencia ficción, que es una inteligencia de inteligencias, literalmente. Y la suma de todas las inteligencias logra superar ese poder que, ¿no? de inteligencia que ya no solamente sería capaz de dominar los temas dentro de lo que conocemos como nuestra Tierra, sino que sería una inteligencia capaz de generar vida en otros planetas. O sea, ya estás hablando de algo ya más de ciencia ficción. Existen varias tecnologías de inteligencia artificial o varias aplicaciones. Entonces tienes, por ejemplo, reconocimiento facial, que es lo que se usa en las cámaras, ¿no? Pero no solamente para saber quién eres, esa es una aplicación tonta. La gente puedes tener, en base a medición de puntos en tu cara, ¿no? Pueden saber exactamente quién eres, aun si te has hecho cirugías. Podrían determinar de acuerdo al ancho de tus pómulos. Es decir, todo es matemático, ¿no? Y lo que procesa esta información, o sea,
son los algoritmos. Los algoritmos son modelos estadísticos, matemáticos, Sí, sí. permiten procesar este enorme flujo de información, porque la inteligencia artificial necesita de big data o grandes volúmenes de información para reforzar, para que esos algoritmos vayan aprendiendo, como se dice, ¿no? Y en base a una estructura que se llama capa input, capas ocultas, capa de output, donde eso ya es un poco más complicado, pero hay un procesamiento, hay modelos, donde lo que hace finalmente es, esos algoritmos van sacando un resultado final y en base a ese resultado final toman decisiones. Entonces tienes el reconocimiento facial que te podría, por ejemplo, yo puedo estar así, pero habría máquinas de reconocimiento facial que, o podría, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Llegó el presidente chino, yo soy un ciudadano chino, y yo pongo mi cara así como que estoy contento. Ya, pero el algoritmo puede determinar de acuerdo a puntos de expresión en mi cara que en realidad yo no estoy contento, estoy enojado. Perfecto. Imagínate el nivel de control con Sí. eso. Ok. Tienes el procesamiento del lenguaje natural, que es traducciones, ¿no? Traspaso de texto a voz, de voz a texto, todo lo que es el tema de las voces. Después tienes los drones, tienes tecnología financiera, tienes automóviles autónomos, hay una serie, un montón de aplicaciones, en aplicaciones comerciales, los chatbots o los funcionarios virtuales, aquellos que estén trabajando en banca y finanzas, que están en la recepción, ¿no? Que reciben a los clientes y les enseñan los programas que tienen los bancos, ya vayan despidiendo esos trabajos porque eso ya va a ser automatizado irremediablemente. Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Puedes tener una inteligencia artificial que sea muy buena, pero también tienes usos que no son tan buenos. Y China ya es un caso concreto porque usa varias de estas aplicaciones para efectos de vigilancia de su población. Oiga, profe, le hago una consulta. Mire, cuando comenzamos nosotros dos a hablar, yo le conté que me identifiqué con usted como pastor de una iglesia cristiana, ¿cierto? Y, por ejemplo, algunos conferencistas internacionales como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, señalan que todo esto no es solamente un problema político, social y económico, sino que aquí hay un problema netamente espiritual. Detrás de todo esto es espiritual el problema. ¿Usted qué opina de eso, profesor Miklos? Yo creo que ellos tienen mucha razón. De paso, mandarles un saludo porque son dos referentes importantísimos que han inspirado a gente en todas partes para salir a luchar y literalmente son buques insignia de toda esta batalla, por lo menos en nuestro país. Así es. Tiene mucha razón, ellos han hablado del plano cultural, pero en el plano cultural tú también, en ese plano cultural, por ejemplo, también se concibe de alguna manera el aspecto de la religión, que la religión también imbuye de cultura a los países, ¿no? Es la forma de entender que no nos reducimos solamente a cuestiones de consumo. El ser humano es un ser que no solamente consume cosas físicas, o que hace uso de cosas, sino que también tiene necesidades que son espirituales, trascendentales, y son históricas, ¿no? Por ejemplo, desde la adoración del fuego, la pintura, las expresiones artísticas, la música, cuando uno escucha, por ejemplo, los cantos gregorianos, ¿no? El hombre ha necesitado expresarse de otras maneras, y esas son necesidades que no te las da la comida, no te las da la ropa, no te las da un automóvil. Y sí, creo que eso es lo más importante. Y entra esta idea de que yo hablaba, ¿no? De esta visión de progreso utilitarista y materialista que hoy vivimos, donde se entiende que se progresa en la medida que acumulamos más cosas y o algo es útil o no es útil. Pero, por ejemplo, una pintura, cuando uno ve una pintura o uno ve una película, ¿no? Una película de ficción, una novela adaptada, las antiguas, no la basura que producen ahora. Y tú estás ahí 2 horas, desde la perspectiva utilitarista tú dirías, bueno, has estado 2 horas, tu costo de oportunidad ha sido muy alto porque podrías estar haciendo otras cosas. Entonces, eso es inútil. Pero no es útil, o sea, el arte no tiene que tener utilidad. La música no tiene que tener una utilidad material. El rezo, ¿no? La oración tampoco, no tienen una función de utilidad material. ¿Por qué? Porque el hombre se alimenta de otras cosas también. Y eso es lo que nos diferencia justamente de los animales. Entonces,
creo que sí hay una enorme crisis de trascendencia, ¿no? Porque sobre todo las nuevas generaciones que han sido brutalizadas y adoctrinadas en estos centros de adoctrinamiento, donde se les ha enseñado a no a ser indiferentes, sino se les ha enseñado a agredir al catolicismo, al cristianismo en general, a las religiones, a burlarse de ellas, a desacralizar los templos, a tener derecho a derechos que no existen, ¿no? Tengo derecho a blasfemarte, tengo derecho a insultarte, tengo derecho a ridiculizarte, tengo derecho a agredirte físicamente sin consecuencias. Y creo que sí, ante todo es una crisis existencial, completamente. Y no veo, creo que la historia enseña, y esto ya la historia acá es implacable. Existen ciclos de bonanza y ciclos de depresión. Estamos entrando en un ciclo duro que estas generaciones no van a resolver porque son generaciones que ya que están contaminadas. Los más chiquititos, los más jovencitos, quizás entren, cuando empiecen a ver los desastres que han o sea, los malos resultados de sus decisiones, no serán ellos, sino quienes vengan después de ellos los que tengan que corregir esos errores. Errores que nacieron de la ignorancia, de la arrogancia, ¿no? De la fantasía, de una rebeldía mal entendida. Eso creo que va a pasar. Sí, sí. Bueno, lo he seguido mucho a usted y yo. Me declaro fans de usted, profesor, pero también del profesor César Vidán. Y él siendo un hombre cristiano, de años ya, una de las conclusiones que saca él en el libro Este mundo está cambiando, es que la única o una de las fuerzas más poderosas que ha impedido que el nuevo orden mundial se establezca ya, es el cristianismo. Es la posibilidad de que la gente escape de la esclavitud, escape de este agobio de pensamiento, porque hoy día mucha gente está perdiendo sus trabajos, muchos emprendedores. Yo como hombre comercial también que soy, Chile, el 70% de los empleos en Chile viene por las pymes. Entonces, hoy día este sistema está golpeando, esta pandemia está golpeando mucho ese sector. Entonces la gente necesita un escape. Y nosotros creemos absolutamente que Jesucristo es la posibilidad de que esa gente encuentre descanso. Eso también lo señala en su libro el profesor César Vidal. Entonces, es muy relevante lo que usted acaba de decir. Nosotros nos olvidamos muchas veces de que somos generacionales, de que tenemos que heredar algo. Y si no lo cuidamos hoy día, no tenemos nada que heredar mañana. Así es. A expensas de las generaciones que vienen, ¿no? Yo no quiero que las próximas generaciones crezcan confinadas sin la capacidad de conocer las playas o nadar en el mar, o de meterse a un río, ver las montañas, o de comer lo que quieran comer. Me parece injusto, es un acto de injusticia inaceptable y algo hay que hacer, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, leía el comentario de una señorita o chica que decía: si eres católico, chao. Eso es otra cosa. Olvidarnos de estas rencillas por lo menos dejarlas de lado en estos tiempos, ¿no? Porque son abiertamente estúpidas y son disolventes. Estas distinciones, ahorita tenemos un enemigo que es común y es mucho más grande. Entonces, si quieren, después nos peleamos, ¿no? Si Lutero tuvo razón o no, ya son discusiones de carácter religioso que yo no manejo muy bien y también prefiero no meterme, ¿no? No porque no tenga interés, sino que no podría contribuir bien a eso. Pero esta profesor, lo interrumpo, es tan relevante lo que usted hace, porque es inspirador lo que usted hace. Nos abre los ojos a los que ignoramos sobre todo esto que se está moviendo en forma oculta. Tal como usted lo decía, la gracia de las universidades de comprar un paquete de investigación es que yo voy a tener la exclusiva y eso yo lo puedo privar del conocimiento global de la masa. Entonces es muy relevante lo que usted hace, es muy trascendental. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Yo hago lo que creo que es correcto y hago
para mí hubiese sido más fácil, siempre me dicen, ¿no? Porque yo tengo un perfil que caería perfecto para este tipo de gente. Yo podría haber sido un súbdito Sí. más del aparato y ahorita estaría ahorrándome una serie de problemas. Ahorita estaría en otro sitio, estaría con algún cargo, habría sido ministro de algo, tendría programa de televisión, te habría hecho mi sabático en Colombia, pero yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer yo no puedo cargar con la conciencia, con una mala conciencia. Porque al final de nuestras vidas vamos a mirar, vamos a reflexionar y esa última reflexión que podamos hacer, si es que tenemos ese privilegio, ¿no? Porque ahí puede uno irse de miles de maneras, pero asumiendo que uno tiene esa fortuna de irse bien tranquilo, de hacer esa reflexión y decir si fui una buena o mala persona. Y en el balance, obviamente va a haber cosas muy malas, obviamente va a haber cosas muy buenas, pero espero que las sumas y restas sean más las sumas. Y yo creo que esto es lo correcto, lo que uno tiene que hacer. Es lo que uno tiene que hacer en beneficio de no solamente de su familia, sino también de sus amigos, de la gente que uno quiere, la gente de bien. Yo no consigo que exista gente, y me revelo ante la idea de que exista gente que por mérito de su plata se cree con derecho a estar comprando todo y creyendo que puede decir sobre la vida de los demás. Eso me parece inaceptable. No lo voy a tolerar. Por lo menos siempre voy a denunciarlo, ¿no? Con respecto a eso le quería hacer una pregunta igual. ¿Qué mueve a toda esta gente, Miklos, desde su mirada? ¿Qué los mueve? Sí, dinero tienen, fama tienen, bueno, no todos, pero muchos de ellos son conocidos. ¿Qué los mueve a provocar todo esto? Lo que pasa es que cuando la gente de a pie analiza a los millonarios, piensa que solamente lo hacen por plata. Entonces dicen, uy, quieren más plata. Claro. Y en realidad sí entienden que el dinero es el medio por el cual ellos pueden expresar sus fantasías y materializarlas. Pero no es solamente por un tema de plata. Tú no acumulas más plata cuando te sobra la plata. O sea, es como que ya te tomas el quinto vaso de agua, o sea, los retornos son decrecientes. Ya no es la satisfacción de acumular dinero. Aquí ya aplica o entra un complejo mesiánico, ¿no? ¿Hasta dónde puedo modificar la vida? ¿Hasta dónde puedo controlar? Es la obsesión con el control sobre otros. Es una droga. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Hasta dónde puedo dejar mi legado? El hecho de realmente sentirse dioses. O sea, imaginemos cómo están los ingenieros sociales de esta idea, viendo en televisión cómo todo el mundo anda usando mascarillas. Se deben estar matando de la risa. O cómo deben estar disfrutando el hecho de que ya sus vacunas están en producción y la gente en contra de su voluntad la van a vacunar sí o sí. Debe ser adictivo para esta gente. Claro. Sí, un Que éxtasis. mira, tenemos a todos estos ratoncitos de laboratorio. ¡Qué maravilla! Somos dioses. Somos dioses. Ante eso, por eso yo siempre decía que si a uno le dan, al 99% de las personas le dieran esta posibilidad, oye, ¿qué prefieres, ser millonario o ser Dios? Ahí está. ¿Qué piensa usted del Papa, del Vaticano, hoy día, con toda esta agenda globalista? No tengo una buena opinión del Papa, pero no voy a opinar más de eso porque no quiero ofender a algunos amigos católicos, simplemente voy a decir que no tengo una alta estima o una buena opinión del Papa actual. Perfecto. Oiga, profesor, volviendo a la parte económica, a la parte poder, a la parte dura de esto. Hay tres grupos en una entrevista, hay tres grupos capitalistas, los metacapitalistas que usted habla, que el Big Tech, el Big Finance y el Big Pharma, ¿cierto? Donde usted detalla el poder que ellos ejercen detrás de... Nosotros vemos a un Soros y podemos identificar a un Bill Gates, caras visibles, pero detrás de ellos hay toda una maquinación que envuelve este movimiento. ¿Podría un poquito hablarnos sobre eso? O sea, no es que sean solamente Soros y Gates, hay muchos más. Es toda la gente que tiene mucho dinero y que tiene estas aspiraciones de grandeza. No solamente es Gates o Soros, están
los directores de los grandes fondos de inversión, de la banca de inversión, están de las agencias de consultoría como McKinsey & Company, Accenture, Ernst Young, están Barclays, Aventis, está JP Morgan Chase, Nos quedan 3 minutos. Perfecto. O sea, tienes todo un aparato de gente, no solamente son ellos, pero ellos son parte de esta élite, de esta meta élite, ¿no? Y a partir de ellos ya se bueno, y obviamente hay estructuras dentro de ellos, ¿no? Hay rankings, por ejemplo. Sí, claro. A la cabeza a cabeza vas a encontrar a un Gates o a un Bezos, ¿no? Quizás en el sector financiero, no por el hecho de que tenga tanta plata, porque hay gente que tiene más plata que él, pero Soros es un hub muy importante, pero no es el único, pero está muy bien conectado. La gente piensa que Klaus Schwab tiene BlackRock, Blackstone, etc. La gente piensa que el director ejecutivo del Foro Económico Mundial tiene gran poder. No, el Klaus Schwab es simplemente un funcionario en la planilla, bien pagado, es un coordinador, le basta que, bueno, ya sabes que voy a pasar a la historia como un sabio con mis libros del COVID y del reseteo y de la cuarta revolución industrial. Me sacaré la foto con todos, coordino, los recibo en Suiza, maravilloso, pero nada más. No, o sea, poder efectivo no tiene. Al final los que cortan el queque son los que tienen plata. Así es. Profesor, gracias, infinitas gracias por haber compartido, por haber apartado en su agenda, que está, me entiendo yo, muy ocupado, pero gracias por haber apartado este tiempo para estar con nosotros. Siempre es bueno, luz de ¿cómo se llama?, de cultura, de aprendizaje, así que le agradecemos. Esperamos en el Señor que Dios lo siga usando a usted, inspirando a otros, a multitudes, y como le digo, gracias por haber participado, por haber apartado hoy día este tiempo. No, gracias a ti, José. Saludos hasta Talca, ciudad que conozco, por cierto. He estado en Talca. Yo estudié en Chile en mi carrera, así que conozco Chile desde Arica hasta Puerto Montt. Lo conozco, así que no, Chile para mí es una segunda casa. Tengo muy buenos amigos. Mi mejor amigo es chileno, así ya con eso lo digo todo. Y tengo amigos literalmente en todo ese país que ha sido mi segunda casa, así que muchas gracias, un fuerte abrazo y fuerza Chile, y ojalá que la gente despierte. Si despertamos en volumen podemos revertir esto. Así es, así es. Estamos trabajando para eso, como decían por ahí. Oiga, un abrazo grande, cuídese mucho. Saludos. Cuídense. Chao, chao. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos con el profesor Miklos Lucas. Tremendo, tremendo. Vamos a dejar este live. Nos queda poquitito, un minuto. A ver, me dicen acá, vamos a dejar este live guardado para la gente, para que usted lo transmite, lo vuelva a enviar y lo vuelva a enviar y lo vuelva a ver. Vamos a estar abiertos nosotros a estar invitando, bueno, están todos despidiéndose, sí. Vamos a tratar de tener en esta línea, seguir informando, seguir aprendiendo. Realmente, como lo decía el profesor Miklos, tenemos mucho. Si nos unimos más a todo esto, esta historia puede cambiar a favor nuestro, sin duda. Así que un abrazo a todos, que tengan un resto de semana muy bendecido. Gracias por conectarse.